Material de la asignatura de Mineralogía y Obtención de Materiales, presentada por la doctora Montserrat Sofía López Cornejo. La trituración se realiza antes de la concentración para obtener partículas de menor tamaño, además de que requiere de energía mecánica para reducir el tamaño de las partículas. La trituración se trata de un proceso que puede ser de una o varias etapas, dependiendo de las características del mineral y del tamaño de la alimentación. Los molinos autógenos son un tipo de equipo de molienda. La selección del tipo de equipo de trituración es fundamental para obtener una alta eficiencia dentro del proceso. La trituración es un proceso que se aplica en diferentes industrias, como lo pueden ser la alimentaria, la farmacéutica, la química, entre otras. La eficiencia de la trituración depende directamente del tamaño de la partícula de alimentación. La trituración es un proceso que se realiza de forma seca o húmeda, dependiendo del tipo de mineral y del equipo utilizado. El tamaño de la partícula de salida es un factor importante a considerar en la selección del tipo de equipo de trituración. La trituración es un proceso que se utiliza para reducir el tamaño de diferentes tipos de minerales, tanto metálicos como no metálicos. La molienda se realiza mediante la aplicación de fuerzas de impacto y abrasión. La molienda se puede realizar en seco o en húmedo, dependiendo de las propiedades del mineral y del tipo de equipo utilizado. La eficiencia de la molienda depende de la selección adecuada del tipo y de las condiciones de operación. La eficiencia de la molienda también depende de la granulometría de la alimentación y del producto, así como de las propiedades del mineral. La molienda es una etapa posterior a la trituración, donde se busca reducir aún más el tamaño de las partículas obtenidas durante la etapa de trituración. La selección del tipo de equipo de molienda depende de las propiedades del mineral, como su dureza, tenacidad y abrasividad, además de la selección del tipo de equipo de molienda, del tamaño de partícula deseado y del tipo de producto final requerido. La molienda es un proceso que se aplica a la industria minera, así como en otras industrias como lo son la alimentaria y la farmacéutica. La selección del tipo de medio de molienda es importante para lograr una molienda eficiente, ya que influye en la velocidad de rotación del molino, la energía de impacto y de la liberación de las partículas. La molienda suele ser un proceso de varias etapas, donde se utiliza un circuito cerrado para lograr el tamaño de partícula deseado. La molienda autógena es aquella en la que se utiliza el propio mineral como medio de molienda, sin necesidad de un medio externo. Además de los molinos de bolas y de barras, existen otros tipos de molinos para la molienda de minerales, como lo son los molinos SAG. La concentración de minerales es el proceso de separación de los componentes útiles de los minerales, mediante la aplicación de diferentes técnicas de separación, como la flotación y la separación magnética. La separación magnética es una técnica de concentración de minerales que se puede aplicar a minerales ferromagnéticos y paramagnéticos. La flotación es una técnica de concentración de minerales que se basa en la diferencia de propiedades superficiales entre los minerales y los componentes no deseados. La concentración de minerales se puede aplicar en minerales de alto y bajo valor económico. La lixiviación es una técnica de extracción de metales que se aplica en minerales que contienen metales preciosos. La concentración gravimétrica se trata de una técnica de concentración de minerales que se basa en la diferencia de densidad entre los minerales y los componentes no deseados. La concentración de minerales también se aplica en otras industrias, como la alimentaria y la química. La separación magnética se puede aplicar en minerales que contienen otros metales, como el cobalto y el níquel. La concentración de minerales implica tanto la separación de los componentes útiles como la eliminación de los componentes no deseados. La concentración de minerales también se puede realizar en instalaciones pequeñas, como la minería artesanal. La trituración es un proceso que tiene como objetivo reducir el tamaño de las partículas de mineral. La trituración es una operación unitaria que se realiza en la etapa de preparación mecánica de minerales. La trituración se puede realizar en seco o en húmedo, dependiendo de las características del mineral. La selección del tipo de trituración depende de las propiedades del mineral, así como de la dureza, tenacidad y abrasividad de este mismo. Los equipos de trituración se clasifican según el tipo de fuerza que se utiliza para la reducción del tamaño, como la compresión, el impacto y el corte. La eficiencia de la trituración depende de la selección adecuada del tipo de equipo y de las condiciones de operación. La trituración es una etapa previa a la molienda, donde se busca obtener partículas de menor tamaño. La selección de la abertura de descarga del equipo de trituración influye en el tamaño de partícula de salida. La trituración puede ser de una o varias etapas, dependiendo del tamaño de la alimentación y del producto requerido. La molienda de minerales es el proceso de reducción de tamaño de las partículas de mineral para liberar los componentes valiosos del mineral.
La molienda de minerales es un proceso importante en la industria minera, ya que la mayoría de los minerales deben ser molidos para ser procesados posteriormente. La molienda de minerales puede realizarse de diferentes tipos de molinos, como el molino de bolas, el molino de barras y el molino SAG. La eficiencia de la molienda de minerales depende de factores como el tamaño de partícula, la densidad del mineral y la velocidad de rotación del molino. La molienda de minerales puede realizarse en circuitos cerrados, donde el mineral molido es clasificado y devuelto al molino para su posterior molienda. La molienda de minerales puede ser un proceso costoso en términos de energía, ya que es necesario aplicar fuerzas mecánicas para reducir el tamaño de las partículas. La molienda de minerales puede ser una operación crítica en el procesamiento de minerales, ya que puede influir en la recuperación del mineral y en la calidad del producto final. La molienda de minerales puede ser un proceso abrasivo, ya que las partículas de mineral pueden rozar entre sí y con las paredes del molino. La molienda de minerales puede ser una operación en seco o en húmedo, dependiendo de las propiedades del mineral y del proceso de molienda utilizado. La molienda de minerales puede ser un proceso continuo o discontinuo, dependiendo de la cantidad de mineral que se quiera procesar y del tipo de molino utilizado. El índice de trabajo de la trituración y molienda de minerales se refiere a la cantidad de energía requerida para reducir el tamaño de las partículas de un mineral a un determinado tamaño. El índice de trabajo en la trituración y molienda de minerales es una medida que se utiliza para evaluar la eficiencia del proceso de reducción de tamaño de las partículas del mineral. El consumo de energía de la trituración y molienda de minerales no es independiente de la velocidad de rotación del molino y de la cantidad de mineral que se está procesando. La concentración de minerales es el proceso de separación de los componentes útiles de los minerales, eliminando los componentes no deseados. La flotación es una técnica de concentración de minerales que se basa en la diferencia de propiedades superficiales entre los minerales y los componentes no deseados. La separación magnética es una técnica de concentración de minerales que se aplica en minerales que tienen propiedades magnéticas. La concentración gravimétrica es una técnica de concentración de minerales que se basa en la diferencia de densidad entre los minerales y los componentes no deseados. La lixiviación es una técnica de concentración de minerales que se aplica en minerales que contienen metales valiosos como el oro y la plata. La flotación es una técnica de concentración de minerales que utiliza reactivos químicos para hacer flotar los minerales útiles. La concentración de minerales es un proceso que se realiza en la industria minera para aumentar la calidad del mineral y su valor económico. La concentración de minerales puede ser realizada en diferentes etapas y combinaciones de técnicas para obtener el producto final deseado. La concentración de minerales se realiza en plantas de procesamiento donde se preparan los minerales para su posterior fundición. La concentración de minerales puede realizarse también en pequeñas escalas, como en la minería artesanal. El consumo de energía en el proceso de trituración y molienda de minerales no es el mismo para todos los tipos de minerales. El índice de trabajo en el proceso de trituración y molienda de minerales es una medida de la resistencia del mineral a la trituración y molienda. El uso de tecnologías avanzadas de trituración y molienda reduce el consumo de energía en estos procesos. El uso de aditivos químicos en el proceso de trituración y molienda de minerales no tiene un impacto negativo en el consumo de energía. El tamaño de la partícula del mineral de entrada afecta directamente el consumo de energía en el proceso de trituración y molienda. La dureza del mineral afecta el índice de trabajo en el proceso de trituración y molienda. El proceso de trituración y molienda de minerales no es más eficiente cuando se trabaja con cantidades pequeñas de mineral. El uso de molinos autógenos en el proceso de molienda de minerales reduce el consumo de energía en comparación con los molinos convencionales. El índice de trabajo se utiliza para predecir el consumo de energía en el proceso de trituración y molienda de minerales. El proceso de trituración y molienda de minerales no es más eficiente cuando se utiliza una sola etapa de trituración y molienda en lugar de varias etapas.